Marcus Thompson nunca imaginó que crecer en la granja de su abuelo en la Montana rural lo prepararía para la grandeza militar. A los 20 años, era solo una cara más entre los cientos de nuevos reclutas que llegaban a Fort Benning para el entrenamiento básico. Su complexión delgada y su actitud tranquila lo hacían integrarse entre la multitud tal como él prefería. Los demás reclutas provenían de ciudades, suburbios y familias de militares. Hablaban en voz alta, presumían de sus logros en el fútbol americano de la escuela secundaria y parecían saberlo todo sobre armas y guerra gracias a los videojuegos y las películas. Marcus era reservado, escribía cartas a su abuela y pensaba en los campos de trigo de su casa. Lo que ninguno de ellos sabía era que Marcus había disparado desde que aprendió a sostener un rifle con firmeza. Su abuelo, veterano de la Guerra de Corea, le había enseñado a cazar ciervos, alces y perritos de las praderas por el vasto paisaje de Montana. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, el joven Marcus practicaba disparando latas desde postes de cercas a distancias que harían que la mayoría de la gente entrecerrara los ojos solo para ver el objetivo. Respirar lo es todo, decía su abuelo. Al ver al chico preparar sus disparos, el pulso, la respiración, incluso los pensamientos pueden desviar tu puntería. Aprende a estar quieto, muchacho. Aprende a ser parte del rifle. Esas lecciones parecían de otra vida mientras Marcus, de pie en formación con sus compañeros reclutas, escuchaba las órdenes del sargento instructor Rodríguez. El sargento era un hombre intimidante con cicatrices en las manos y una voz que podía despertar a los muertos. Había servido 3 veces en Afganistán y tenía poca paciencia para los errores. Durante la primera semana de entrenamiento con armas, ocurrió algo interesante. Mientras otros reclutas tenían dificultades con la puntería básica, fallando blancos a corta distancia, Marcus acertaba silenciosamente en el blanco una y otra vez. Su tiro era tan consistente que los instructores de tiro empezaron a notarlo. El sargento Martínez, instructor de puntería, apartó a Marcus después de una sesión de tiro particularmente impresionante. El joven recluta había obtenido puntuaciones perfectas mientras otros celebraban haber dado en el blanco. ¿Dónde aprendiste a disparar así, Thompson?, preguntó Martínez, estudiando la hoja de objetivos con asombro. Mi abuelo me enseñó, respondió el sargento Marcus con sencillez. Cazamos juntos en casa. Martínez asintió, pero pensaba en algo más importante. Llevaba 15 años en el ejército y había visto pasar a miles de reclutas por el entrenamiento básico. Muy pocos demostraban un talento natural como este. Aún menos tenían la serenidad que Marcus mostraba bajo presión. La noticia del silencioso recluta de Montana empezó a correrse entre los instructores durante las simulaciones de combate. Mientras otros reclutas entraban en pánico o tomaban decisiones precipitadas, Marcus mantenía una calma inquietante. Buscaba posiciones elevadas, controlaba su respiración y realizaba disparos que a otros les parecían imposibles. El coronel Harrison, comandante de la base, oyó hablar de Marcus durante sus sesiones informativas semanales. El coronel había estado presionando para que más soldados se matricularan en el entrenamiento de francotirador de élite, pero los estándares eran extremadamente altos. La mayoría de los reclutas que solicitaban no cumplían con los requisitos físicos y mentales. Háblame de ese tal Thompson, le dijo el coronel Harrison al sargento Martínez durante una reunión. Señor, llevo 15 años entrenando soldados y nunca había visto un talento natural como este. Su precisión supera a todo lo que he visto en el entrenamiento básico. Pero lo más importante es su temperamento. Nada lo inquieta. El coronel estaba intrigado. El ejército siempre buscaba soldados excepcionales capaces de desempeñar funciones especializadas. Los francotiradores se encontraban entre los soldados de élite, y requerían no solo una puntería increíble, sino también fortaleza mental, paciencia y la capacidad de trabajar solos bajo presión extrema. Mientras tanto, Marcus continuaba su entrenamiento. Sin saber que sus habilidades se discutían en los niveles más altos del mando de la base, se centraba en los desafíos de cada día, ya fuera entrenamiento físico,
mantenimiento de armas o ejercicios tácticos. Sus compañeros reclutas habían empezado a pedirle consejos de tiro, y él los ayudaba discretamente, igual que su abuelo lo había hecho a él. El punto de inflexión llegó durante una prueba de puntería avanzada diseñada para desafiar incluso a los soldados experimentados. Los objetivos se colocaron a diferentes distancias, algunos hasta a 800 metros. Las condiciones de viento eran difíciles y la iluminación era deficiente debido al cielo nublado. La mayoría de los reclutas lograron acertar aproximadamente a la mitad de sus objetivos. Los mejores tiradores del grupo acertaron alrededor del 70%. Marcus acertó a todos los objetivos, incluyendo varios que los instructores secretamente esperaban que nadie alcanzara. Después de la prueba, el coronel Harrison visitó personalmente el campo de tiro para ver las hojas de objetivos de Marcus. Se quedó allí durante varios minutos estudiando la precisa agrupación de los impactos de bala, cada uno concentrado alrededor del centro del objetivo. «Hijo, ¿alguna vez has considerado el entrenamiento especializado?», le preguntó el coronel directamente a Marcus. «Señor, solo intento dar lo mejor de mí en el entrenamiento básico», respondió Marcus con sinceridad. El coronel sonrió. Este joven no tenía ni idea de lo extraordinarias que eran sus habilidades, lo que lo hacía aún más atractivo como candidato para el entrenamiento de élite. La humildad era una cualidad crucial para los francotiradores, que a menudo trabajaban solos y necesitaban tomar decisiones de vida o muerte sin que el ego se interpusiera. Esa noche, Marcus llamó a su abuela desde el teléfono de la base, como hacía todas las semanas. Le contó sobre su entrenamiento, sobre los otros reclutas y sobre cuánto extrañaba su hogar. No mencionó que sus disparos habían llamado la atención de la base. «Comando». No le parecía importante. Su abuela escuchó su voz, percibiendo algo diferente en su tono. Su nieto parecía más seguro, más maduro que cuando dejó Montana apenas unos meses antes. Pensó en su abuelo, quien había fallecido 2 años antes de que Marcus se alistara, y se preguntó qué pensaría el veterano sobre el progreso de su nieto. Mientras Marcus colgaba el teléfono y regresaba al cuartel, no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. El coronel Harrison ya estaba llamando a sus contactos en los centros de entrenamiento avanzado, y el sargento Martínez estaba preparando un informe detallado sobre las habilidades de Marcus. Los demás reclutas se preparaban para otra noche de entrenamiento básico, contando las semanas hasta la graduación. Pero para Marcus Thompson, el entrenamiento básico era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba cada lección que su abuelo le había enseñado sobre paciencia, precisión y mantener la calma bajo presión. El chico granjero de Montana que había aprendido a disparar latas desde los postes de las cercas estaba a punto de descubrir hasta dónde podían llevarlo sus talentos naturales en el mundo de la excelencia militar. Su verdadera prueba aún estaba por delante en los programas de entrenamiento que lo impulsarían. Lo llevó más allá de lo que jamás hubiera imaginado. 3 semanas antes de la graduación del entrenamiento básico, Marcus recibió órdenes que lo cambiarían todo. Debía presentarse en la oficina del coronel Harrison inmediatamente después de la formación matutina. Los demás reclutas especulaban desesperadamente sobre qué significaba esto, pero Marcus simplemente obedecía las órdenes sin rechistar. La oficina del coronel era intimidante, llena de condecoraciones militares, fotografías de varios despliegues y mapas de zonas de conflicto de todo el mundo. El coronel Harrison se sentó tras su escritorio, examinando una gruesa carpeta que Marcus supuso que contenía sus registros de entrenamiento. «Thompson, tus puntuaciones de puntería son excepcionales». El coronel comenzó sin rodeos. «De hecho, son las más altas que hemos registrado en el entrenamiento básico en más de una década. Tus instructores creen que tienes potencial para puestos especializados en el ejército». Marcus escuchó atentamente, sin saber a dónde se dirigía la conversación. Siempre le habían enseñado a dejar que otros hablaran y a responder simplemente cuando se le hacían preguntas directas. ¿Has oído hablar alguna vez de la escuela de francotiradores del ejército?, continuó el coronel Harrison. «Sí, señor.
Mi abuelo la mencionó una vez. Dijo que era el entrenamiento más duro del ejército. El coronel asintió con aprobación. Tu abuelo tenía razón. El curso de francotirador del Ejército de los Estados Unidos es un programa de 8 semanas que deja en la ruina a la mayoría de los candidatos. Las exigencias físicas son extremas. La presión mental es intensa y los estándares para graduarse son implacables. La mayoría de los soldados que lo intentan tienen años de experiencia en combate antes de siquiera ser considerados. Marcus sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba ligeramente, pero mantuvo la calma. Esto sonaba como una oportunidad, pero no estaba seguro de estar listo para un entrenamiento tan avanzado. Te recomiendo que ingreses inmediatamente a la escuela de francotiradores después de completar el entrenamiento básico. El coronel Harrison declaró: esto es muy inusual para alguien sin experiencia en combate, pero tus habilidades naturales y tu temperamento sugieren que podrías tener éxito donde otros fracasan. Las siguientes horas fueron un torbellino de papeleo, exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Los psicólogos militares evaluaron la estabilidad mental de Marcus, su respuesta al estrés y su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Buscaban rasgos específicos de personalidad que indicaran si un soldado podía manejar el aislamiento y la responsabilidad que conlleva ser francotirador. La doctora Sarah Chen, psicóloga principal, quedó impresionada con las respuestas de Marcus durante la evaluación. Demostró un control emocional notable, patrones de pensamiento lógico y una capacidad inusual para mantener la calma en situaciones estresantes que se le presentaban. La mayoría de los candidatos muestran indicadores elevados de estrés durante nuestras pruebas, explicó la doctora Chen al coronel Harrison más tarde. La frecuencia cardíaca y la presión arterial de Thompson apenas variaron. Incluso cuando le presentamos escenarios éticos difíciles, tiene la mentalidad que buscamos en los soldados de élite. Mientras tanto, Marcus llamó a su abuela para contarle la noticia. Ella escuchó en silencio mientras le explicaba sobre la escuela de francotiradores y la oportunidad que le habían brindado. Tu abuelo estaría muy orgulloso, dijo en voz baja. Siempre decía que tenías un don especial con el rifle. Pero Marcus, este entrenamiento será más difícil que cualquier otra cosa que hayas hecho. ¿Estás seguro de que estás listo? Marcus reflexionó seriamente sobre su pregunta. Siempre había confiado en sus habilidades de tiro, pero la escuela de francotiradores pondría a prueba mucho más que la puntería. Pondría a prueba su resistencia física, su fortaleza mental y su capacidad para tomar decisiones instantáneas bajo presión extrema. Creo que debo intentarlo, abuela. Si no lo hago, siempre me preguntaré si lo habría logrado. Su abuela lo comprendía. Su esposo había poseído la misma determinación serena, la misma necesidad de ponerse a prueba con los estándares más altos. Le dio su bendición a Marcus y prometió rezar por su éxito. Las últimas semanas del entrenamiento básico transcurrieron rápidamente. Marcus continuó destacando en todas las áreas. Pero ahora sus compañeros reclutas sabían que estaba destinado a algo especial. Algunos lo envidiaban, otros lo apoyaban, pero todos reconocían que Marcus poseía habilidades que ellos no tenían. El sargento Martínez dedicó tiempo extra a Marcus, preparándolo para lo que le esperaba. Él mismo había asistido a la escuela de francotiradores años antes y sabía lo exigente que sería el programa. Disparar es solo el principio, advirtió Martínez. Pondrán a prueba tu capacidad para moverte sin ser visto, para sobrevivir en condiciones adversas, para calcular bajo presión y para manejar el estrés mental que implica ser responsable de misiones críticas. Muchos tiradores excelentes fracasan porque no pueden con las demás exigencias. Marcus absorbió cada consejo, cada advertencia, cada sugerencia para el éxito. Comenzó a entrenarse físicamente, exigiéndose más para prepararse para los desafíos que se avecinaban. Estudió manuales militares sobre balística, efectos del clima en la trayectoria de las balas y técnicas avanzadas de puntería. El día de su graduación del entrenamiento básico,
La familia de Marcus no pudo permitirse viajar desde Montana para asistir a la ceremonia. Pero el coronel Harrison se aseguró de felicitar personalmente a Marcus y desearle éxito en la escuela de francotiradores. Recuerda, Thompson, no solo te representas a ti mismo, sino a todos los que creyeron en tu potencial, dijo el coronel durante su última reunión. No dejes que la presión te abrume. Confía en tu entrenamiento y en tus instintos. El viaje a Fort Moore en Georgia, donde se impartía la escuela de francotiradores, le dio a Marcus tiempo para reflexionar sobre cuánto había cambiado su vida en tan solo unos meses. Había pasado de ser un desconocido granjero a ser seleccionado para el programa de tiro de élite del ejército. A medida que el autobús se acercaba al centro de entrenamiento, Marcus vio llegar a otros candidatos. Parecían mayores, más experimentados y más intimidantes que los reclutas con los que había entrenado en el entrenamiento básico. Muchos llevaban insignias de unidades de combate y tenían el aspecto curtido de soldados que habían visto la guerra real. Marcus se dio cuenta de que competiría contra veteranos con años de experiencia militar, soldados que ya habían demostrado su valía en situaciones de combate. Algunos llevaban toda su carrera intentando entrar en la escuela de francotiradores. Y allí estaba él, recién salido del entrenamiento básico, recibiendo una oportunidad por la que había estado trabajando durante años. La duda que se apoderó de su mente fue rápidamente disipada por el recuerdo de la voz de su abuelo. No te preocupes por lo que otros han hecho ni por cuánto tiempo llevan intentándolo. Concéntrate en lo que puedes controlar: tu preparación, tu actitud y tu esfuerzo. Al bajar del autobús y contemplar las instalaciones de entrenamiento que serían su hogar durante las siguientes 8 semanas, Marcus sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Estaba a punto de descubrir si los talentos naturales que lo habían llevado tan lejos serían suficientes para alcanzar el más alto nivel del entrenamiento militar. Los demás candidatos ya formaban grupos, compartiendo historias sobre sus misiones anteriores y experiencias de combate. Marcus se quedó solo un momento, observando el entorno y preparándose mentalmente para el desafío que comenzaría a la mañana siguiente. No tenía ni idea de que en cuestión de semanas haría historia militar con un único disparo extraordinario del que se hablaría durante años. La primera mañana de la escuela de francotiradores comenzó a las 4:30 de la mañana con el sonido de los instructores golpeando ollas de metal fuera del cuartel. Marcus se despertó sobresaltado junto con otros 32 candidatos, todos ellos compitiendo por solo 16 plazas de graduación. Los instructores dejaron claro desde el principio que más de la mitad fracasarían. El instructor jefe, el sargento mayor Williams, era una figura legendaria en la comunidad de francotiradores. Había completado múltiples despliegues en Irak y Afganistán, con bajas confirmadas que lo convirtieron en uno de los francotiradores más exitosos de la historia militar. Su rostro curtido reflejaba el estrés de años de combate, y su mirada reflejaba la intensidad de alguien que había tomado decisiones de vida o muerte en los lugares más peligrosos del mundo. «Caballeros, bienvenidos al infierno», anunció Williams mientras el candidato formaba parte del cuartel. «Durante las próximas 8 semanas, los desarmaremos y los reconstruiremos para convertirlos en algo nunca antes visto en el ejército. Algunos creen que están aquí porque saben disparar. Se equivocan. Estás aquí porque te vamos a enseñar a pensar, a sobrevivir y a realizar disparos imposibles cuando todo depende de ello». La primera semana estaba diseñada para eliminar a los candidatos que no pudieran manejar las exigencias físicas y mentales. Los días comenzaban antes del amanecer con un entrenamiento físico extenuante que llevaba a cada candidato al límite. Marcus se encontraba luchando por mantenerse al nivel de soldados con años de experiencia en los estándares de aptitud física militar. El sargento Rodríguez, uno de los instructores principales, notó las dificultades de Marcus durante el entrenamiento físico, pero también observó su determinación. Mientras otros candidatos se quejaban o ponían excusas, Marcus simplemente se esforzaba más, sin rendirse nunca, incluso cuando estaba claramente agotado. Los Farm Boys tienen coraje,
le comentó Rodríguez a Williams después de ver a Marcus luchar en una carrera de obstáculos particularmente brutal. No es el más fuerte ni el más rápido, pero no se rinde. La parte académica del entrenamiento era igualmente exigente. Los candidatos estudiaban balística, análisis meteorológico, estimación de alcance y la física del tiro a larga distancia. Marcus descubrió que para tener éxito como francotirador se necesitaban cálculos matemáticos que tuvieran en cuenta la velocidad del viento, la humedad, la temperatura e incluso la rotación del tierra para tiros extremadamente largos. La doctora Elizabeth Harper, instructora civil que enseñaba balística avanzada, quedó impresionada por la capacidad de Marcus para asimilar conceptos matemáticos complejos. A diferencia de muchos candidatos militares que tenían dificultades con los aspectos técnicos, Marcus parecía comprender intuitivamente cómo los factores ambientales afectaban la trayectoria de la bala. Thompson muestra una aptitud inusual para los cálculos, informó la doctora Harper a los instructores. Está conectando la teoría con la aplicación práctica más rápido que los candidatos con mucha más experiencia. Al final de la segunda semana, 8 candidatos habían abandonado o sido eliminados. Los soldados restantes fueron presionados aún más a medida que los instructores aumentaban la dificultad de cada ejercicio. Dormir se convirtió en un lujo. Las comidas eran apresuradas y cada momento se estructuraba en torno al aprendizaje de habilidades esenciales en situaciones de combate. La primera prueba de tiro real se realizó en la tercera semana. Los candidatos debían dar en el blanco a diferentes distancias mientras lidiaban con condiciones climáticas cambiantes, la presión del tiempo y el estrés de ser evaluados. Aquí era donde Marcus esperaba sobresalir. Pero la presión era diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes. A diferencia del entorno controlado del entrenamiento básico, esta prueba simulaba condiciones reales de combate. Los instructores creaban distracciones, añadían tiempo, límites, y requería que los candidatos hicieran cálculos rápidos bajo un intenso escrutinio. Muchos tiradores excelentes del entrenamiento básico tuvieron dificultades cuando se añadieron estos factores estresantes adicionales. Marcus abordó su primer disparo con confianza. Pero al alinear el blanco a 600 metros, se dio cuenta de que le temblaban ligeramente las manos. El peso de la expectativa, la certeza de que el fracaso podría acabar con su carrera militar antes de que realmente comenzara, estaba afectando sus nervios, normalmente serenos. Recordó el consejo de su abuelo sobre convertirse en parte del rifle, sobre controlar no solo su respiración, sino todo su estado mental. Marcus cerró los ojos por un momento, ignoró a los instructores que lo observaban y se concentró en la familiar sensación del rifle en sus manos. Cuando abrió los ojos y miró por la mira, todo parecía más claro. El blanco, los indicadores de viento, los marcadores de distancia, todos se enfocaron con una claridad inusual. Su primer disparo fue una diana perfecta. El segundo blanco estaba a 800 metros con un viento cruzado que cambiaba constantemente de dirección. Otros candidatos habían tenido dificultades con este disparo toda la mañana, y la mayoría fallaba por completo el blanco. Marcus estudió el movimiento de la hierba. Sintió. El viento le daba en la cara e hizo los cálculos necesarios. Su segundo disparo dio en el centro del blanco, provocando miradas de sorpresa de los instructores que habían estado observando atentamente su actuación. Pero fue el tercer disparo el que realmente captó su atención. El blanco estaba situado a 1000 metros, parcialmente oculto tras la vegetación, con condiciones de viento que dificultaban enormemente la precisión del disparo. Este fue un disparo diseñado para desafiar incluso a francotiradores experimentados, y varios candidatos ya habían fallado en el blanco después de múltiples intentos. Marcus tardó más en alinear el disparo, estudiando cuidadosamente cada variable que pudiera afectar la trayectoria de la bala. El viento soplaba con ráfagas impredecibles. El blanco era pequeño y estaba parcialmente oculto, y la distancia requería cálculos precisos que no dejaban margen de error. Cuando apretó el gatillo,
Hubo un momento de silencio absoluto mientras todos observaban la trayectoria de la bala hacia el objetivo distante. El observador confirmó lo que todos sospechaban. Otro impacto perfecto. El centro de masa en un blanco que había resultado casi imposible para otros candidatos. El sargento mayor Williams se acercó a Marcus después de completar la prueba de tiro. El veterano instructor había visto a miles de candidatos a lo largo de su carrera, pero su actuación le recordó a los tiradores natos que aparecían quizás una vez cada década. Thompson, tu tiro fue impresionante, dijo William en voz baja. Pero no dejes que se te suba a la cabeza. Los verdaderos desafíos aún están por venir, y disparar es solo una parte de lo que hacemos aquí. Marcus asintió, comprendiendo la advertencia. Había oído historias de candidatos que destacaban en un área, pero fracasaban cuando el entrenamiento se volvía más complejo y exigente. Esa noche, mientras los candidatos limpiaban sus armas y se preparaban para los desafíos del día siguiente, Marcus reflexionó sobre su desempeño. Estaba orgulloso de su tiro, pero también reconocía que aún tenía que demostrar su valía en áreas donde su experiencia agrícola podría no ser tan útil. Los demás candidatos habían empezado a fijarse en el joven soldado tranquilo que superaba a veteranos con años de experiencia. Algunos respetaban sus habilidades, mientras que otros parecían resentidos de que alguien tan joven e inexperto hiciera que disparar pareciera fácil. El sargento de primera clase Davis, veterano de 2 despliegues de combate que llevaba 3 años intentando entrar en la escuela de francotiradores, se acercó a Marcus después de la vaca vespertina. Buen tiro hoy, chico, dijo Davis con un tono que podría haber sido de felicitación o de desafío. Ya veremos cómo lo manejas cuando empiece la verdadera presión. Marcus simplemente asintió y continuó limpiando su rifle. Intuía que algunos candidatos lo veían como competencia, mientras que otros lo veían como alguien que no merecía estar allí. En cualquier caso, sabía que su desempeño en el campo de tiro lo había convertido en un hombre destacado en el programa. Al dormirse esa noche, Marcus pensó en las palabras de su abuelo sobre mantenerse humilde y concentrado. El veterano siempre le había advertido que el talento natural era solo el punto de partida, y que el verdadero éxito requería dedicación, trabajo duro y la capacidad de actuar bajo presión cuando todo estaba en juego. La cuarta semana trajo consigo la fase más desafiante de la escuela de francotiradores. Ejercicios de campo que combinaban todo lo aprendido por los candidatos en condiciones diseñadas para superar incluso a los soldados más fuertes. Los instructores transportaron a los 24 candidatos restantes a una zona de entrenamiento remota donde pasarían las siguientes 2 semanas viviendo en duras condiciones mientras completaban misiones cada vez más difíciles. El clima era brutalmente frío, con temperaturas bajo cero por la noche y lluvia casi constante durante el día. Los candidatos debían mantener su equipo, dar en el blanco a distancias extremas y sobrevivir con un mínimo de comida y sueño, mientras eran evaluados constantemente por instructores que parecían decididos a encontrar sus puntos de quiebre. Marcus tuvo más dificultades de las que esperaba con los aspectos de supervivencia. Del entrenamiento. Su puntería seguía siendo excepcional, pero las exigencias físicas de cargar equipo pesado por terrenos difíciles, manteniéndose alerta durante horas, lo llevaron al límite. Otros candidatos que parecían menos capaces en entrenamientos anteriores demostraron su experiencia durante estos ejercicios de campo. El sargento de primera clase Davis, quien inicialmente se había mostrado escéptico con Marcus, comenzó a mostrar una faceta diferente durante el entrenamiento de campo. Cuando Marcus tropezó al cargar su mochila por terreno difícil, Davis lo ayudó discretamente a redistribuir su equipo para hacerlo más manejable. Disparar es lo fácil, chico, dijo Davis durante un breve descanso. Aquí, se trata de ser inteligente con la energía y aprender de quienes ya lo han hecho. Marcus agradeció la ayuda y se dio cuenta de que su impresión inicial de Davis como hostil había sido errónea. El veterano, en realidad, intentaba ayudarlo a tener éxito, entendiendo que todos enfrentaban los mismos desafíos.
El primer ejercicio de campo importante requería que los candidatos trabajaran en parejas para alcanzar las posiciones designadas, observar las zonas objetivo durante periodos prolongados y luego realizar disparos a distancias extremadamente largas bajo presión del tiempo. Marcus fue emparejado con el cabo Jackson, un experimentado soldado de Texas, que habían servido 2 misiones en Afganistán. Su misión parecía sencilla: alcanzar una posición de observación a 2000 metros de un recinto enemigo simulado, observar las actividades durante 12 horas y luego atacar objetivos específicos a distancias superiores a 1/200 de metro. El problema era que debían hacer todo esto evitando ser detectados por los equipos de instructores que los perseguían activamente. El traslado a su posición les llevó 6 horas a través de un terreno difícil en completa oscuridad. Marcus y Jackson tuvieron que navegar utilizando únicamente la orientación de la brújula, cargando con todo su equipo y evitando ser detectados por los instructores que usaban equipos de visión nocturna y sensores de movimiento. Una vez en posición, establecieron un puesto de observación oculto y comenzaron la larga espera para su oportunidad de disparar. Aquí fue donde Marcus aprendió uno de los aspectos más difíciles del trabajo de francotirador: el desafío mental de mantenerse alerta y concentrado durante horas, permaneciendo completamente inmóvil. Jackson compartió historias de situaciones de combate reales en las que los francotiradores habían esperado días para obtener una oportunidad de disparo único. Explicó cómo la presión mental de saber que vidas dependían de su éxito podía afectar incluso a los tiradores más experimentados. En Afganistán, una vez esperé 18 horas para un disparo, susurró Jackson durante su periodo de observación. El objetivo era un terrorista que planeaba atacar una escuela. Cuando llegó el momento, tuve quizás 3 segundos para disparar antes de que desapareciera. Toda esa espera, toda esa presión se reducía a apretar el gatillo. Marcus escuchaba estas historias mientras examinaba el área del objetivo a través de su mira telescópica, comenzando a comprender que el entrenamiento de francotiradores los preparaba para situaciones de vida o muerte donde un fracaso podía significar la muerte de personas inocentes o compañeros soldados. Cuando finalmente llegó su oportunidad de disparar, fue en condiciones que habrían sido consideradas imposibles tan solo unas semanas antes. Los objetivos aparecieron a distancias de entre 1/200 y 1/500 m, con fuertes vientos cruzados y poca visibilidad debido a la lluvia y la niebla. Jackson disparó primero a un objetivo deseado a 200 metros de distancia. A pesar de su experiencia y cuidadosa preparación, la bala falló por varios centímetros debido a las condiciones del viento, que dificultaban la lectura precisa. El objetivo de Marcus era aún más desafiante: 1 a 400 metros de distancia, parcialmente oculto con condiciones de viento que parecían cambiar cada pocos segundos. Pasó varios minutos estudiando los factores ambientales, haciendo cálculos que daban cuenta de cada variable que podía identificar. Mientras se preparaba para disparar, Marcus sintió el peso de las expectativas de sus instructores, su compañero y él mismo. Este era el tipo de disparo que separaba a los candidatos excepcionales de aquellos que simplemente eran buenos. Fallar no solo sería decepcionante, podría indicar que no estaba listo para las responsabilidades de un francotirador militar. El disparo se sintió perfecto al apretar el gatillo y la confirmación del observador llegó rápidamente. Impactó directamente en el centro de masa. Jackson lo miró con nuevo respeto, comprendiendo que Marcus acababa de realizar un disparo que muchos francotiradores experimentados habrían encontrado desafiante. Pero la verdadera prueba llegó durante la última semana de entrenamiento de campo, cuando los candidatos se enfrentaron a su desafío más difícil hasta el momento. Debían infiltrarse en una zona fuertemente defendida, evitar la detección de múltiples equipos de seguridad y atacar objetivos a distancias que exigían al máximo su equipo y entrenamiento. Marcus fue asignado a trabajar solo para este ejercicio, lo que añadió presión psicológica a los ya exigentes requisitos físicos y técnicos. Tuvo que cargar con todo su equipo, navegar por territorio enemigo,
establecer una posición de tiro y disparar a distancias superiores a 1500 metros bajo la constante amenaza de ser descubierto. La infiltración duró 2 días, moviéndose solo de noche y permaneciendo oculto durante el día. Marcus tuvo que encontrar fuentes de agua, evitar rutas de patrulla y mantener su equipo con un mínimo de. Dormía y comía solo raciones de campaña. Al tercer día, finalmente alcanzó una posición donde podía disparar a sus objetivos asignados. El primer objetivo estaba a uno de 600 m, una distancia que requería cálculos que tenían en cuenta la caída de la bala, la deriva del viento y las condiciones atmosféricas que podían afectar la precisión en varios metros. Mientras Marcus se preparaba para lo que podría ser el disparo más importante de su carrera militar, pensó en las lecciones de su abuelo sobre paciencia y precisión. El veterano siempre había dicho que el disparo más importante era el que más contaba, y este disparo determinaría si Marcus se graduaba de la escuela de francotiradores o regresaba al servicio regular de infantería. Las condiciones distaban mucho de ser ideales. El viento soplaba con ráfagas impredecibles. La visibilidad estaba limitada por la bruma atmosférica, y el objetivo era pequeño y estaba parcialmente oculto. Varios otros candidatos ya habían intentado disparos similares y fracasado, lo que añadía presión a la situación de Marcus. Pero al acomodarse en su posición de tiro y comenzar sus preparativos finales, Marcus sintió una calma familiar que lo invadía. El ruido de su entorno se desvaneció. Su respiración se volvió regular y controlada, y el rifle se sentía como una extensión natural de su cuerpo. Cuando finalmente al apretar el gatillo, Marcus supo de inmediato que el disparo había sido bueno. La bala voló por el aire durante lo que pareció una eternidad antes de dar en el blanco con una precisión que sorprendió incluso a sus instructores, que habían estado siguiendo su progreso. El sargento mayor Williams, que había estado observando el ejercicio a distancia, anotó en el expediente de Marcus una nota que luego se convertiría en leyenda militar. El candidato Thompson ha demostrado una habilidad excepcional en condiciones extremas. Su desempeño sugiere potencial para operaciones avanzadas que requieren el máximo nivel de precisión y fiabilidad. Marcus no lo sabía en ese momento, pero ese disparo le había ganado un lugar entre los mejores candidatos del programa y le había preparado el terreno para una oportunidad que haría historia militar. La última semana de la escuela de francotiradores llegó con un ambiente de intensa competencia y nerviosa anticipación. Solo quedaban 16 candidatos de los 33 originales, y cada uno sabía que la graduación marcaría el comienzo de sus carreras como tiradores militares de élite. Los instructores habían reservado la prueba más difícil para el final, un examen exhaustivo que pondría a cada candidato al límite. El sargento mayor Williams reunió a los candidatos restantes en la sala de reuniones donde se habían reunido 8 semanas antes. Los hombres lucían radicalmente diferentes ahora, más delgados, más concentrados y con la tranquila confianza que da sobrevivir a uno de los programas militares más exigentes. Caballeros, su ejercicio final será diferente a todo lo que han experimentado, comenzó Williams, con la voz cargada de años de experiencia en combate. Hemos organizado una prueba especial que determinará no solo quienes se gradúan, sino quién de ustedes tiene el potencial para las misiones más desafiantes que el ejército puede ofrecer. La prueba se diseñó en torno a un escenario simulado de rescate de rehenes. La inteligencia indicó que se mantenían objetivos de alto valor visual en un complejo ubicado en un terreno extremadamente difícil. La misión requería disparos de precisión a distancias que desafiarían incluso a los francotiradores más experimentados. Sumado a la presión de saber que había vidas en juego, cada candidato trabajaría solo, acercándose al objetivo desde diferentes direcciones y atacando a los objetivos asignados en una secuencia coordinada. La dificultad radicaba en que la comunicación en tiempo real sería limitada, lo que obligaría a cada francotirador a tomar decisiones cruciales de forma independiente, coordinándose con compañeros de equipo a los que no podía ver ni comunicarse directamente. Marcus recibió su paquete informativo y estudió detenidamente los detalles de la misión. Su objetivo asignado se encontraba a 1,47 metros de su posición de tiro designada,
una distancia que superaba los límites del equipo que utilizaban. El objetivo sería visible solo unos minutos durante un periodo de tiempo específico, y fallar comprometería toda la operación simulada. La complejidad no terminaba ahí. Se preveían condiciones meteorológicas adversas, con vientos variables y condiciones de luz cambiantes que dificultarían enormemente la precisión del disparo. El objetivo en sí era pequeño y estaría parcialmente oculto, lo que requería una colocación precisa del disparo sin margen de error. Mientras Marcus preparaba su equipo para lo que sabía que sería el disparo más importante de su carrera, reflexionó sobre todo lo que lo había llevado a ese momento. Desde la granja de Montana donde su abuelo le había enseñado a disparar, pasando por el entrenamiento básico donde sus habilidades se habían notado por primera vez, hasta las agotadoras semanas en la escuela de francotiradores que habían puesto a prueba cada aspecto de su carácter y habilidad. Los demás candidatos estaban igualmente concentrados en sus preparativos. Al sargento de primera clase Davis, quien se había convertido en una especie de mentor para Marcus durante las últimas semanas de entrenamiento, se le asignó un objetivo a casi 2000 metros, un disparo que sería un reto para cualquier francotirador del mundo. «Recuerda lo que aprendimos sobre la interpretación de las condiciones del viento», le aconsejó Davis a Marcus mientras preparaban su equipo. A estas distancias, un pequeño error en el cálculo del viento puede significar fallar por varios metros. Confía en tu entrenamiento, pero no le des demasiadas vueltas. El traslado a las posiciones de tiro se realizó al amparo de la oscuridad, y cada candidato se orientó de forma independiente por un terreno elegido deliberadamente por su dificultad. Marcus llevaba su mira telescópica, munición y equipo de supervivencia por un terreno rocoso que parecía diseñado para poner a prueba su condición física. Tanto como sus habilidades de tiro, encontrar su posición asignada requería una navegación precisa utilizando únicamente la orientación de la brújula y puntos de referencia. El lugar era un pequeño afloramiento rocoso que proporcionaba una línea de visión clara hacia el objetivo, a la vez que ofrecía una protección mínima contra las condiciones climáticas que ya empezaban a empeorar. Al acercarse el amanecer, Marcus estableció su posición de tiro y comenzó el metódico proceso de preparación para el disparo. Estudió los indicadores de viento y midió las condiciones atmosféricas, y calculó las complejas ecuaciones balísticas que determinarían si su bala alcanzaría su objetivo a casi 1850 metros de distancia. La espera fue quizás la parte más difícil. Durante 3 horas, Marcus permaneció inmóvil en su posición, monitoreando las condiciones y esperando el breve lapso en que su objetivo se haría visible. Tenía las piernas acalambradas, la espalda dolorida y el aire frío de la montaña le dificultaban mantener la respiración constante que requería un disparo preciso. Otros candidatos se posicionaron en los alrededores, cada uno esperando su propia oportunidad de tiro. El ejercicio estaba diseñado para que el éxito requiriera no solo la excelencia individual, sino también una sincronización y coordinación perfectas entre francotiradores que no podían comunicarse directamente. Finalmente, a las 9:47 horas, el objetivo de Marcus apareció en su mira. La figura estaba exactamente donde la inteligencia había predicho, pero las condiciones de tiro eran más desafiantes de lo que nadie había anticipado. El viento soplaba con ráfagas impredecibles, creando variables que hacían casi imposible un cálculo preciso. Marcus tenía quizás 90 segundos para disparar antes de que el objetivo desapareciera, posiblemente comprometiendo toda la misión. Repasó rápidamente su lista mental. Alcance confirmado, estimación del viento ajustada a las ráfagas, respiración controlada, rifle posicionado para máxima estabilidad. Al establecerse en su posición final de tiro, Marcus sintió la calma familiar que lo había acompañado durante su entrenamiento. El ruido del viento y la actividad distante se desvanecieron, dejándolo solo a él, su rifle y un objetivo que parecía imposiblemente lejano a través de su mira. La primera presión en el gatillo fue apenas perceptible. Un suave aumento de tensión dio inicio a la secuencia de disparo. Marcus controló su respiración,
Dejó que su ritmo cardíaco se estabilizara e hizo los microajustes finales a su puntería según los cambios de último segundo en la dirección del viento. El momento del disparo se sintió suspendido en el tiempo. El rifle retrocedió contra su hombro, la explosión del cañón afectó temporalmente su visión, y luego vino la larga espera para que la bala recorriera casi 2000 metros hasta su objetivo. A través de su telescopio, Marcus observó el punto de impacto, sabiendo que todo por lo que había trabajado durante 8 semanas de entrenamiento intensivo se reducía a este único disparo. La distancia era tan grande que la bala tardó casi 3 segundos en alcanzar su objetivo. 3 segundos que parecieron una eternidad para todos los presentes. Cuando la confirmación del observador llegó por radio, hubo un momento de silencio atónito entre los instructores que habían estado supervisando el ejercicio. Marcus no solo había dado en el blanco a 1847 metros en condiciones extremadamente difíciles. Había logrado lo que más tarde se confirmaría como el disparo más largo y exitoso en la historia de la escuela de francotiradores. El sargento mayor Williams, quien había presenciado miles de disparos a lo largo de su carrera, meneó la cabeza con asombro al verificar la medición y confirmar el impacto. El disparo se había realizado en condiciones que desafiarían a francotiradores con décadas de experiencia, y lo había logrado un joven granjero de 20 años que llevaba menos de 6 meses en el ejército. Pero Marcus desconocía el récord que acababa de establecer. Desde su posición, solo sabía que había completado con éxito la misión asignada. Comenzó el metódico proceso de empacar su equipo y prepararse para el regreso a la base, sin saber que su disparo acababa de hacer historia militar. Los demás candidatos completaron sus tareas con distintos grados de éxito. Pero la noticia del extraordinario disparo de Marcus ya corría entre los instructores. El coronel Peterson, oficial al mando que supervisaba la escuela de francotiradores, fue notificado personalmente del logro y solicitó la verificación inmediata de la distancia y las condiciones. Mientras los candidatos se reunían para la sesión informativa esa noche, el ambiente era diferente al de los ejercicios de entrenamiento anteriores. Los instructores parecían más animados, discutiendo algo entre ellos con evidente entusiasmo. Marcus notó el cambio, pero supuso que estaba relacionado con la finalización del ejercicio final. No fue hasta que el sargento mayor Williams se dirigió al grupo que Marcus comprendió la importancia de su logro. El disparo quedaría registrado en los registros militares oficiales como el disparo de francotirador más largo y exitoso logrado durante el entrenamiento, rompiendo un récord que se había mantenido vigente durante más de 15 años. El silencio en la sala de reuniones era ensordecedor mientras el sargento mayor Williams miraba directamente a Marcus Thompson antes de hacer su anuncio. Los otros 15 candidatos graduados permanecían sentados en sus sillas, exhaustos tras 8 semanas del entrenamiento más exigente del ejército, sin saber que estaban a punto de presenciar un momento histórico. Señores, en mis 23 años de servicio militar y 15 años como instructor de francotiradores, nunca había visto nada parecido a lo que ocurrió durante el ejercicio final de hoy. Williams comenzó, con una mezcla de orgullo en su voz e incredulidad. Soldado Thompson, su disparo de hoy a 1847 metros en condiciones adversas ha batido oficialmente el récord de disparo de francotirador más largo y exitoso en la historia de este programa de entrenamiento. La sala estalló en aplausos, vítores y expresiones de asombro. Marcus sintió que se sonrojaba al ver que todas las miradas se volvían hacia él. Había estado tan concentrado en completar su misión que no había asimilado del todo la importancia de lo que había logrado. El sargento de primera clase Davis, quien había completado con éxito su propio disparo desafiante, fue el primero en estrecharle la mano a Marcus. Sabía que eras especial, chico, pero esto supera cualquier cosa que imaginara. Ese disparo dará que hablar durante décadas. El coronel Peterson, comandante de la escuela de francotiradores, entró en la sala de reuniones con una carpeta llena de documentos y una expresión que Marcus nunca antes había visto. El coronel era conocido por su semblante severo y su reticencia a mostrar emociones, pero hoy parecía genuinamente impresionado. Thompson, un paso al frente.
ordenó el coronel Peterson. Al acercarse Marcus, el coronel abrió su carpeta y extrajo un certificado oficial de medición que los oficiales de campo habían preparado apresuradamente. Según nuestras mediciones verificadas y la confirmación de múltiples testigos, su disparo de hoy cubrió una distancia exacta de 1,47 metros en condiciones que incluyeron vientos cruzados variables con ráfagas de hasta 24 kilómetros por hora. Variaciones de temperatura y cambios de presión atmosférica que afectaron significativamente la trayectoria de la bala. El coronel leyó el documento. Continuó: este disparo ha sido registrado oficialmente como el más largo y exitoso en los 93 años de historia de la Escuela de Francotiradores del Ejército de los Estados Unidos. El récord anterior, de 1.693 metros, lo estableció en 2008 un sargento mayor con 12 años de experiencia en combate. El peso de este logro comenzó a recaer sobre Marcus al darse cuenta de que su único disparo no solo había completado su entrenamiento, sino que también había hecho historia militar. Pensó en su abuelo fallecido, sin imaginar que sus sencillas lecciones de paciencia y precisión lo llevarían a este momento. La doctora Elizabeth Harper, la instructora de balística que reconoció la aptitud matemática de Marcus al principio del programa, se acercó a él después de la ceremonia. Marcus, he realizado los cálculos de tu disparo varias veces. Dadas las condiciones ambientales y la distancia involucrada, el margen de error fue inferior a 15 centímetros. Ese nivel de precisión en esas condiciones representa un disparo que se acerca a los límites teóricos del equipo. La historia del disparo récord de Marcus se difundió rápidamente por los canales militares. En cuestión de horas, los comandantes de Fort Benning, el Pentágono y las unidades de operaciones especiales de todo el ejército leían informes sobre el recluta de 20 años que había reescrito los registros de la Escuela de Francotiradores. El general Morrison, comandante general de la Escuela de Infantería, llamó personalmente al coronel Peterson para verificar los detalles del logro de Marcus. El general había servido en múltiples zonas de combate y comprendía la importancia del tiro de precisión a distancias extremas. Con él, he leído los informes preliminares sobre el soldado Thompson, que fue baleado. ¿Estamos seguros de estas medidas y condiciones?, preguntó el general Morrison durante su conversación telefónica segura. Señor, he hecho que 3 equipos diferentes verificaran la distancia y tenemos documentación en video de las condiciones ambientales. El disparo es legítimo y se realizó en circunstancias que pondrían a prueba a nuestros francotiradores más experimentados, confirmó el coronel Peterson. Mientras tanto, Marcus se sentía abrumado por la atención que generaba su logro. Sus compañeros de graduación lo buscaban para entrevistas con periodistas militares, y recibía mensajes de felicitación de instructores y comandantes que no conocía. El reconocimiento más significativo llegó en forma de una llamada telefónica de su abuela, de Montana. El coronel Peterson la había contactado personalmente para informarle del logro de Marcus y expresarle la gratitud del ejército por los valores y habilidades que ella y su abuelo le habían inculcado. Tu abuelo siempre decía que tenías algo especial, dijo su abuela entre lágrimas de orgullo durante la conversación. Solía decirme que algún día el mundo entero sabría qué clase de persona eres en realidad. El sargento mayor Williams se acercó a Marcus durante las actividades de preparación para la graduación con una propuesta que definiría la siguiente fase de su carrera militar. Varias unidades de élite ya habían solicitado a Marcus para asignaciones avanzadas. Reconociendo que su combinación de habilidad natural y rendimiento demostrado bajo presión lo convertían en el candidato ideal para las misiones más desafiantes. Thompson. He recibido solicitudes de unidades de operaciones especiales que ni siquiera puedo nombrar en este contexto, dijo William en voz baja. Tu desempeño aquí te ha abierto puertas que la mayoría de los soldados nunca tienen la oportunidad de cruzar. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. La verdadera prueba será cuando uses estas habilidades en situaciones de combate reales, donde la vida depende de tu precisión. La ceremonia de graduación en sí fue única en la historia de la escuela.
Representantes de medios de comunicación de publicaciones militares estuvieron presentes para documentar el logro, y varios oficiales de alto rango asistieron específicamente para conocer a Marcus y comprender cómo se había logrado un desempeño tan excepcional. Durante su discurso de graduación, el coronel Peterson enfatizó que el historial de Marcus no se basaba solo en una puntería excepcional, sino que representaba la dedicación, la fortaleza mental y la atención al detalle que definen a los mejores soldados del ejército. El logro del soldado Thompson nos recuerda que la excelencia a menudo surge de lugares inesperados. El coronel se lo dijo a los graduados, sus familias y oficiales militares reunidos. Su éxito demuestra que el talento natural, combinado con el entrenamiento adecuado, la dedicación y la mentalidad correcta, puede lograr resultados que superan nuestras más altas expectativas. Al recibir su certificado de graduación y su insignia de francotirador, Marcus reflexionó sobre el camino que lo había llevado desde una tranquila granja de Montana hasta este momento histórico. El tímido joven, que había llegado al entrenamiento básico apenas unos meses antes, se había transformado en un soldado cuyas habilidades servirían a su país de maneras que apenas comenzaba a comprender. La celebración continuó hasta la noche, pero Marcus encontró un momento tranquilo para llamar a su abuela y contarle los detalles de su graduación. Ella escuchó su descripción de la ceremonia, la atención de los oficiales superiores y las oportunidades que le aguardaban. «Estoy muy orgullosa de ti, Marcus», dijo en voz baja. «Tu abuelo siempre creyó que estabas destinado a algo especial. Se sorprendería al ver lo que has logrado, pero no creo que se sorprendiera. Vio esa determinación en ti incluso cuando eras pequeño». Mientras Marcus se preparaba para dejar la escuela de francotiradores y comenzar la siguiente etapa de su carrera militar, llevaba consigo no solo las habilidades técnicas y los conocimientos que había adquirido, sino también la confianza que da lograr algo verdaderamente extraordinario. Su disparo récord demostró que un rendimiento excepcional era posible cuando la preparación, la habilidad natural y la oportunidad adecuada convergían en el momento justo. El joven recluta de Montana, que había sobresalido discretamente durante el entrenamiento básico, se había convertido en una leyenda militar, demostrando que la grandeza puede surgir de los lugares más inesperados cuando el talento se une a la oportunidad y la determinación. Su historia inspiraría a futuras generaciones de soldados y serviría como recordatorio de que la excelencia individual puede lograr resultados que parecen imposibles hasta que realmente suceden. Años más tarde, los historiadores militares estudiarían el logro de Marcus Thompson como un ejemplo de cómo el entrenamiento adecuado, la preparación mental y la concentración inquebrantable podían producir resultados extraordinarios en las condiciones más difíciles. Su disparo seguiría siendo el estándar de oro para la puntería de precisión, un referente que los futuros francotiradores se esforzarían por igualar, pero pocos superarían.